Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso libro de Samuel. El primer libro de Samuel, capítulo 29. Hacia el final ahora tenemos ya el combate, casi la preparación de la lucha entre los filisteos y los israelitas. Ni Ñanderezaray lleva lo que había sucedido ya en el capítulo 28, comenzaba diciendo: por entonces los filisteos reunieron sus tropas para hacer la guerra a Israel. Aquís dijo a David: bien sabes que tú y tus hombres tienen que marchar a la guerra conmigo. David respondió a Aquís: por supuesto, ahora verás lo que tu siervo es capaz de hacer. Y Aquís le dijo: muy bien, te nombro mi guardia personal para siempre. Bueno, esta era entonces una primera partecita, los versículos del 28. Con Añandeña continúa Yehina. Ñañemonguetámagori sobre todo este capítulo 29, pero nos presenta primero porque ya Ñepunutama la guerra Ñepunutama Catuetejina anda. Él ahí ponen batalla, de allí más o menos la historia, pero aquí en el 29 nos dice que David deja a los filisteos. David deja a los filisteos. Porque ciertamente que el autor sagrado, mirando cómo es que va a finalizar esta situación, cómo es que David se va a poner contra su propio pueblo. Así na coña de ya es agua. Entonces, los versículos que van del 1 al 11 de este capítulo 29, viene de aquel relato que acabamos de leer, que es el 28:2. Y los filisteos están en Afec, y se dirigen a la llanura de Yisrael para enfrentar a los israelitas junto al monte de Gelboé. El relato pasa también, ¿verdad?, por situaciones así bien concretas que nosotros estamos viendo. Pero para enfrentar a los israelitas junto al monte Gelboé, intenta demostrarnos, por eso que pasa por ciertas formas de presentarnos, etcétera, intenta demostrar la salida de David antes de la batalla. Ya lo enséñate, que David no tiene nada que ver entonces luchando a favor de los filisteos contra Israel. Miren que David es un personaje muy importante para la historia de Israel.
incluso así de una manera histórica, ¿entiendes? David es importante formarse, es la figura, es el capo, ¿verdad? Máximo. Entonces, aquí quiere mostrar, quiere decir que David no fue quien vino a luchar y a derrumbar el gobierno de Saúl. Entonces intenta mostrar la salida de David antes de la batalla en la que muriera Saúl y Jonatán. El juramento en Aquís de Yahvé muestra la perspectiva judaíta del relato. Una perspectiva judaíta del relato. Por lo tanto, el juramento de Aquís en nombre de Yahvé muestra esa perspectiva judaíta del relato. En el versículo 6 nosotros encontramos esto muy bien, ¿verdad? Cuando va a decir entonces Aquís llamó a David y le dijo: vive Yahvé, que eres honesto. Veo con agrado toda tu actividad conmigo en el campamento, pues no encontré en ti nada errado desde el día en que viniste a mí. Y luego se ven estos en el mismo relato, como aquí agradece, ¿verdad? Porque David hacía muchas incursiones, decía, o en sea, o en Yapoa, y por ahí. Pero ahora al mismo tiempo que pasó a las filas de aquí, si se viene la guerra contra Israel, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Puedo hacerlo? Oye, ella se la haya potagina esto, ¿verdad? Entonces, queridos amigos, vamos a volver nosotros enseguida con más en el Yarañe Antiguo Testamento. Escúchate, pon atención. Empieza. Ahí viene. Escucha. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. Yeah. Desde que él entró, mi vida completa él transformó. Y lo que me dio, no existe allá afuera, no existe, no. No hay espacio, él me ha llenado. Entró y borró mi pasado. Fijado en Jesús, estoy enfocado. Le dije adiós a todo lo malo. Y al enemigo le dimos su palo. A los problemas que estoy ocupado, que cojan pa' afuera, pa' otro lado, pa' afuera, lejos de mi lado. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. Si se levanta una guerra, yo no temeré. Si él se disfraza Goliat, yo lo venceré. Con él lo haré. Y todo lo malo pa' afuera mandé. Ya no hay reciclaje, todo lo boté. Y en otro nivel yo me encuentro per se. Pa' afuera. Ya tú no me engañas, no tengo ceguera. Hoy soy diferente al que antes yo era. Y como John Carlos tengo vida nueva. Todo lo
lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. Todo cambió, fue triste y solo estaba yo. Pero él entró y mi vida completa él transformó. Todo cambió, fue triste y solo estaba yo. Pero él entró y mi vida completa él transformó. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. Yeah, todo lo malo pa' afuera, dándole duro al enemigo. tú no puedes con nosotros. Río Squad, La revelación, dándole palo y palo. vete de aquí, Vete de aquí. Ya, vámonos, ya, vámonos. Ya. Jornada de sanación y liberación con el reverendo padre Víctor Luis Cabañas y la hermana Alicia Pérez, desde las 12:30 a 17 horas, en la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo. Catequesis, adoración al Santísimo, Santa Misa, bendición de sacramentales, imposición de manos. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Tengo un regalo que el mismo Dios en esa cruz me lo entregó y desde entonces me tiene cuidado. Eres tu madre del Salvador y madre mía, qué bendición el descubrirme que estoy en tus brazos. Bajo tu amparo, María, pongo toda mi vida. Oh, bella madre mía, tú mi lucero, tú mía. Soy un llamado, una vocación que la consagro a tu protección. Yo no voy solo, estoy a tu lado. Lo que me pasa, atenta estás, y lo que falta tu cuenta te das. Vas y le pides por mí el milagro. Bajo tu amparo, María, pongo toda mi vida.
sido toda mi vida. Oh, bella madre mía, tú mi lucero, tú mi guía. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yandé Yarañe e Antiguo Testamento. Nosotros leemos y subrayamos este versículo 2. Los príncipes filisteos desfilaban por batallones y compañías. David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquís. Los jefes de los filisteos le preguntaron, ¿qué hacen por aquí? Y sin embargo, le responde, ¿verdad? Aquís, ese es David, súbdito de Saúl, rey de Israel. Está conmigo desde hace 1 año o 2. Y desde el día de su participación con nosotros, desde que vino de su deserción, entonces, de las filas de Israel hasta hoy, no encontré en él nada errado. Qué interesante. A ver, por una parte también, Moemia lleva ahí, mira, esta es una persona honestísima, esta es una persona buenísima. Anda, Yuhila iba ahí a Jesse, después me iba ahí a David. La persona clave, ¿verdad? Para ellos. Entonces los filisteos, aquí dice que juntaron todas sus fuerzas. Las líneas de la batalla fueron establecidas ya en el capítulo anterior. O sea, todo lo que significa esa batalla, toda la preparación de la batalla. Pero esas líneas ya fueron establecidas en el capítulo 28, cuando los filisteos hicieron una profunda incursión en el territorio israelita. Esto hace que también Saúl, eso mucho antes, también cuando Saúl lo estaba persiguiendo a David, sin embargo también los filisteos estaban haciendo incursiones dentro del territorio de Israel. Pero Saúl ella llega que David vea ojo el ejército, ojo y para pala filisteo, porque él se preocupaba, ahí está, y antes ya ese piñón fijo era preocupado, eso, pero antes a él le vota. Entonces, doña Tendé ni doña Garecoy por las otras cosas. Los filisteos pretendían dar un golpe mortal a Israel y por lo tanto, ambos ejércitos se pusieron en guardia esperando que la batalla comenzara. Ni mojibe, en guardia. Vamos a ponernos aquí en guardia, vamos a ver un poco. La batalla va a comenzar, tenemos que ver. Ahí va la llevota. Bueno. Entonces vamos a seguir mirando un poco, ¿verdad? Porque este versículo 2, los príncipes filisteos desfilaban por batallones y compañías. ¿Qué es lo que quiere mostrar aquí el autor sagrado? A ver, esa casina que no es cualquier cosa, el ejército filisteo. Quiere decir que el ejército filisteo está trayendo mucha fuerza, está trayendo muchas personas, se han adiestrado para la guerra, van a presentar combate a Israel. No va a ser un cualquier Jaguar Eireí el que va a venir a pelear contra Israel. Y más aún, porque le tiene también a David.
Si uno piensa, peña mañana, ya ve que tuve en los primeros momentos de las incursiones de David, ella lleva al autor sagrado que todo lo que David hacía, o se ponía ante ellos, a pesar de que Saúl también le mandaba, dejó Pepe, todo amor, etcétera, y Catú humano, pero sin embargo, cada vez más David, con todas esas luchas y con todos esos encuentros y peleas, y para ver, él gana popularidad, porque él también está ganando así experiencia, ¿verdad? Cierta experiencia. Hasta esto nos llevaría a pensar un poco, porque en Antiope capítulo 16 ya es Samaguri, añade en Duma, añade reflexión a Macuri, cómo es que Samuel va hasta la casa de Jesé y unge rey a uno de sus hijos. Moñe Perumi, Tuishabear, etc. Hasta Samuel se equivoca seguramente que aquí está, ¿verdad? El que va a ser el rey, pero Eivila Tuishabear. Sin embargo, el Señor le dice, no es. Después al final, o sea, Pama vio la de la escuela de Jesé. Él dice, no, te ruito y veo ña tendena la hora muy bar ña tendena la ore o echar. Y ahí recién, ¿verdad? Nosotros podemos entender a este David que hará sus incursiones, a este David que sostendrá el mismo gobierno de Saúl. Saúl algunas veces, o en la gran mayoría de los relatos bíblicos que tenemos sobre Saúl, nosotros nos damos cuenta que él es un hombre muy egoísta. Oye, por acá, oye, posee ante la etcétera, etcétera, no induce a los demás. Sheikh Papa hoy, hace Peishana, pero sin embargo, está llevando también hacia la ruina al pueblo de Israel. Queridos amigos, esto es muy importante, ¿verdad? Y vamos a volver enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ahí en la Eucaristía está tu presencia, Señor. Ahí en la Eucaristía está la prueba de que tú vives, Cristo. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Ahí en la Eucaristía está nuestra comunión. Oh, ahí en la Eucaristía está nuestra reconciliación. Tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo vivo, Cristo, tu sangre me da vida, Señor.
me da vida y no puedo esperar hasta que estés aquí en mí, porque su cuerpo vivo Cristo que estoy a punto de adquirir, no puedo esperar hasta que estés aquí en mí, pues es el cáliz de tu sangre que me ayuda a vivir. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Oh, sí, oh, pan de vida, eres tú, oh, Jesús. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene como siempre a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece, nos ayuda, sobre todo para que podamos dar pasos muy, muy importantes en nuestra vida como cristianos. Hoy recordamos también a un gran santo de la iglesia y felicitamos a esta congregación de San Ignacio de Loyola, más conocidos como los jesuitas. La palabra del Señor viene a nuestro encuentro con la lectura del profeta Jeremías, capítulo 15, versículos 10, luego del 16 al 21. Ay de mí, madre mía, que me engendraste hombre de pleitos y contienda para todo el país. Ni he prestado ni han prestado, y todos me maldicen. Cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba. Tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque tu nombre fue pronunciado sobre mí. Señor Dios de los ejércitos, no me senté a disfrutar con los que se divertían. Forzado por tu mano me senté solitario, porque me llenaste de ira. ¿Por qué se ha vuelto crónica mi llaga y mi herida enconada e incurable? Te me has vuelto arroyo engañoso de aguas inconstantes. Entonces respondió el Señor: si vuelves, te haré volver a mí, estarás en mi presencia. Si separas lo precioso de la escoria, serás mi boca. Que ellos se conviertan a ti. No te conviertas tú a ellos. Frente a este pueblo te pondré como muralla de bronce inexpugnable. Lucharán contra ti y no te podrán, porque yo estoy contigo para librarte y salvarte. Bueno, esta es la situación, ¿verdad?, de Jeremías. A Jeremías se le llama el profeta Shion, y justamente porque se encuentra ante tanta maldad. Ando y cuavima eva yapota Jeremías. Checane oma y Jeremías. Este itereima, añe este itereima, o mañana y cuellaré, o pucapaz y cuellaré. Ahora hasta tengo que sentarme allá solitario, yo solito, porque ya nadie me quiere, ya nadie me quiere tener en su grupo. ¿Entendés? Cuando uno quiere decir la verdad, cuando uno está buscando la justicia, cuando uno procura proclamar lo que el Señor está pidiendo, evidentemente, umio iba ahí na tape baire araka bemba eutan de invitatas y tan de yuga beñañe mongueta miña en dumi ba y colandere sean ba el añan de yara muy a pepen de yurupe eres hanmaore peiba y mía. Y justamente el Señor dice: por favor, que ellos se conviertan a ti, no te conviertas tú a ellos, porque también esta es algunas veces la desgracia que puede suceder. El profeta que es enviado para denunciar, para decir las cosas equivocadas, y va hoy que hay bebé lleva, y es engullido por el mal. Y encontramos en varios pasajes de la palabra de Dios como algunos de estos profetas
que tienen que anunciar y que tienen que denunciar, sin embargo, después son tomados por estos que están en el mal. Pero no simplemente porque los eliminan, los matan, o porque ahí o porque sino que porque ellos mismos también, en lugar de convertirlos hacia Dios, nos convertimos hacia el mal. Así es que este es un peligro también, queridos amigos. Cada uno de nosotros, porque todos somos profetas en denunciar las cosas negativas y tenemos que estar atentos para que el mal no nos engulla. Y que la bendición del Señor, queridos hermanos, descienda hoy una vez más sobre cada uno de nosotros y nos preserve y nos libere de todo mal. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El maestro de ceremonias litúrgicas del Papa aseguró que Francisco se tomaría un descanso mayor durante este mes en comparación con otros años. Aún así, pese a sus 87 años, Julio ha sido bastante ajetreado. Su mes comenzó con un rápido viaje pastoral de un día a la ciudad italiana de Trieste. Además tuvo otras apariciones públicas. Un encuentro con 6 congregaciones de religiosas, recibió al presidente de la ONU, fue a ver el campamento de verano del Vaticano y siguió rezando el Ángelus los domingos. Mientras visitaba a los niños del campamento de verano del Vaticano, el Papa reflexionó sobre cómo vivía este periodo del año en su infancia. Noi 4 andavamo dai nonni. Io dai nonni materni e 2 dai nonni paterni. E poi cambiavamo la promessa e facevamo le vacanze con i nonni. Era molto bello. Io ho avuto la fortuna e grazia di avermi fino a 16 anni tutti e 4 con nonni. Francisco retomará su agenda oficial la primera semana de agosto. El día 5 asistirá al rezo de vísperas en la Basílica de Santa María la Mayor, día que se celebra la fiesta de Nuestra Señora de las Nieves. El 7 de agosto reanudará sus audiencias generales. Queridos amigos, seguimos con Ñandi Yarañe en Antiguo Testamento. Reflexionamos la palabra del Señor, reflexionamos todo lo que aquí el autor sagrado nos quiere decir con respecto a David mismo. Decíamos que este relato continúa desde el capítulo 28, 1, 2 y ahora sería la continuación. Quiere decir que ese capítulo 28 desde el 3 hasta el final, es decir, hasta el 25, fue un material introducido aquí en medio. David guardarropas y entonces guardaespaldas principalmente, que se pone ahí y lo cuida. ¿De quién? Del mismo rey Aquís. Imagínense. Entonces, ya es saque. No está en mano el hecho de que viene, controla, mira, quiere ver, etc. Porque ahí oye, por una máquina, ¿verdad? Siempre hay, pero son las estrategias guerreras, estrategias, ¿verdad? Ahora le llamamos estilo espionaje y nada, ¿verdad? Oye, pues, justamente David, que era israelita. Pero aquí también piensa y dice, no, este tipo es demasiado honesto. Este tipo hace demasiado bien las cosas y por lo tanto yo lo quiero aquí. Y tú serás mi guardia personal. Imagínense. Y bueno, los filisteos reunieron todas sus tropas en Afec, mientras que Israel acampaba junto a la fuente de Jezreel. Los príncipes filisteos
desfilaban por batallones y compañías. David y sus Aquís, los jefes filtrados que están aquí en medio de ellos, porque ¿qué iban a Becatú hoy que están presentando revistas? ¿Qué hacen aquí estos hebreos? Aquí le respondió, ese es David, súbdito de Saúl, rey de Israel. Está conmigo desde hace 1 año y 2. Y desde el día de su deserción hasta hoy no encontré en él nada de errado. Qué lindo, queridos amigos. Eso quiere decir lealtad, eso quiere decir responder, ¿verdad? En este caso, David como un agradecido también con Aquís. No nos olvidemos que fue todo un momento de persecución, no nos olvidemos todos los sufrimientos de parte de David y su ejército y su gente. Aquí por fin encuentra un refugio, porque piensa y dice que no, aquí este tipo no me va a perdonar, decía justamente David. Este tipo no me va a perdonar en cualquier momento. Este estilo un esquizofrénico. Saúl en cualquier momento se capeta, ya pota la olla posea. Y eso es lo que no podemos dejarnos hacer. En síntesis está queriendo decir, ¿verdad?, este autor sagrado. Y bueno, por lo tanto, cuando todos estos filisteos se juntaron con todas sus fuerzas, las líneas de la batalla fueron establecidas ya anteriormente, cuando los filisteos hicieron esa profunda incursión en el territorio israelita. Pero lo importante es que los filisteos pretendían dar un golpe mortal a Israel. Y ambos ejércitos se pusieron en orden de guardia, esperando que la batalla empezara. Estamos ya aquí entonces. Estamos entonces ante la situación. Estamos ya casi como diciendo, bueno, Eloi Cota. Seguramente que era un momento de mucho pánico, mucho dolor, mucho miedo. Pues uno no sabía, mira que está bien formar parte de un ejército, pero vos te vas ahí y el otro también te viene con la misma cosa. Aquí es sálvese quien pueda verdaderamente. Señora Joana, Arellana. Y esto es lo que le está pasando aquí a David mismo. Porque él sabe que si se mete ahí, bueno, ¿qué vamos a hacer? Si vamos en la lucha, si vamos a tener que arrasar, vamos a tener que matar. ¿A quién lo vamos a hacer? Y lo vamos a estar haciendo a nuestro propio pueblo. David entonces comienza también a reflexionar, comienza a pensar un poco. Los filisteos reunieron todas sus tropas en Afec, mientras que Israel acampaba junto a los filisteos fuera de Israel. Ojo, yo cabello, se va fuera, se va junto a la fuente. Los príncipes filisteos, ahora en este caso, desconfiaban por batallones y compañías. Desvirtuaba todo aquello que le podría causar daño. Entonces, peana y ponéis. Pero al mismo tiempo va tomando ese coraje. Entonces, ellos desfilaban. Sacaban un guillo de graina. Pero todavía tenéis que tomar coraje, porque si uno mira todo un ejército y cómo hace como un desfile, ¿verdad? Entonces hace que los mismos israelitas tengan miedo ante la fuerza enemiga. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Aunque la causa estaba perdida, valientemente Íñigo López de Loyola comandaba con bravura la defensa de Pamplona, que estaba sitiada por los franceses. Pero el 20 de mayo de 1521, una bala de cañón que atravesó por entre sus piernas, fracturándole una y dejándole maltrecha la otra, precipitó la capitulación de las huestes del virrey de Navarra, Antonio Manrique de Lara, duque de Nájera, y como Íñigo era un militar popular entre la tropa y por lo tanto un prisionero incómodo, los vencedores permitieron que fuera llevado a su tierra, Loyola, en donde a sangre fría lo operaron. Le colgaron unas pesas que alargaban el hueso con el fin de reducir su cojera y le cerraron otro segmento óseo para que al aliviarse pudiera calzar de nuevo las botas de campaña. Como la convalecencia era larga, pidió que le trajeran novelas de caballería, pero en el castillo solo encontraron La vida de Cristo del cartujo Ludolfo de Sajonia y un libro sobre las vidas de los santos escrito por Jacobo de Varazze, los cuales empezó a hojearlos para matar el tiempo. Pero en la medida en que avanzaba en la lectura se fue entusiasmando de tal forma que se los devoró varias veces. Y aunque tuvo dudas intermitentes, al final decidió entregarle su vida a Jesús. Íñigo López de Loyola, nacido en 1491 en el castillo de Loyola en Guipúzcoa, quedó huérfano a temprana edad y por eso Juan Velázquez de Cuéllar, familiar de su madre y contador mayor, equivalente a ministro de Hacienda de los Reyes Católicos, se hizo cargo de él, lo educó como cortesano y lo encaminó hacia la vida militar. Al morir su mentor, se puso al servicio del virrey de Navarra y con él participó en la defensa de Pamplona. Una vez recuperado el cuerpo y sanada el alma de su tortuoso pasado, decidió en 1522 peregrinar hacia Tierra Santa, pero tuvo que esperar en Manresa, cerca de Barcelona, un año, tiempo en el que comenzó a escribir su manual de ejercicios espirituales e intensificó su oración, ayuno y penitencia en una cueva en la que lo visitó la Santísima Virgen y de su mano superó la aridez espiritual que experimentaba, tras lo cual pudo viajar a Jerusalén y a su regreso se quedó en Barcelona estudiando latín, gramática, pero su actividad evangélica sin ser sacerdote lo puso en la mira de la Inquisición y luego de ser interrogado, preso, absuelto y liberado, se fue para Alcalá, en donde adelantó sus estudios de filosofía. Allí, su vestimenta raída y sus revolucionarias enseñanzas alrededor de los ejercicios espirituales resultaron muy sospechosas y de nuevo cayó en las manos del Santo Oficio, que aunque lo absolvió, le prohibió predicar. Entonces pasó a la Universidad de Salamanca, pero en ella también tuvo problemas y optó por irse a París, ciudad en la que a pesar de que los inquisidores le seguían los pasos, logró por fin obtener el título de maestro en artes y mientras continuaba estudiando teología, conoció a Francisco Javier, a Pedro Fabro, que era el único sacerdote, Diego Laínez, Salmerón, a Simón Rodríguez y a Nicolás Bobadilla, a quienes sedujo con sus ejercicios y con ellos pronunció sus votos de castidad, de pobreza y obediencia en la capilla de Montmartre en 1534. Y ahí nació la Compañía de Jesús, pero quedaba pendiente la ordenación sacerdotal de todos, lo cual lograron en Roma en 1537 y 3 años más tarde, el Papa Paulo III aprobó los estatutos de la Compañía de Jesús el 27 de septiembre de 1540. A pesar de su resistencia, fue elegido en 1541 como superior general y ya con el nombre de Ignacio, que lo consideraba un nombre más universal, comenzó una colosal labor que se reflejó en la restauración de la fe entre los romanos, a los que dictaba sus ejercicios espirituales, les predicaba, enseñaba el catecismo en las plazas, abría patronatos para pobres, para enfermos, ancianos y muchachas abandonadas, e incluso por eso fue llamado el apóstol de Roma. En su idea de abogar por una preparación integral de los sacerdotes en ciencias, literatura, medicina, astronomía y en las demás ramas del saber, San Ignacio de Loyola fundó en 1551 el Colegio Romano, que con el tiempo se convirtió en la actual Universidad Gregoriana. Un año más tarde, abrió el Colegio Germánico, que se ocupó de preparar a los jóvenes sacerdotes alemanes para enfrentar el protestantismo de Lutero en su patria. Creó colegios para orientar a los estudiantes hacia la vida sacerdotal y por eso en ellos se enseñaba latín, teología, filosofía, gramática latina, táctica misional. Detuvo el avance del protestantismo por toda Europa, envió misioneros a Japón, India, África y América,
dejó 6.795 cartas que aún se conservan con directrices, admoniciones, consejos pastorales y apostólicos. Además, le alcanzaba el tiempo a San Ignacio de Loyola para la contemplación, la oración, el ayuno y los raptos místicos, y durante 15 años de mandato, la orden pasó de tener 7 miembros a más de 1.000, y con presencia en 9 países de 4 continentes. Tal esfuerzo minó su salud y murió repentinamente el 31 de julio de 1556. Fue canonizado por el Papa Gregorio XV el 12 de marzo de 1622. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Ignacio de Loyola que nos ayude a encontrar el camino que conduce a Dios. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Nuestra falta de amor y caridad. Hoy perdóname, hoy por siempre, aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido. Hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Gracias quiero darte por amarme. Gracias quiero darte yo a ti, Señor. Hoy soy feliz porque te conocí. Gracias por amarme a mí también. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Rompe mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Te conocí y te amé. Te pedí perdón y me escuchaste. Si te ofendí, perdóname, Señor.
Queridos amigos, seguimos con Yarañe e Antiguo Testamento. Reflexionamos el libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 29. Estamos comenzando, o mejor dicho, con este 29.1 nosotros seguimos lo que hemos dejado en el capítulo 28, versículo 2. Los filisteos reunieron todas sus tropas en Afec, mientras que Israel acampaba junto a la fuente de Jezreel. Se nos ubica. El aspecto geográfico es muy importante, pero al mismo tiempo decíamos que el versículo 2, lo que hoy subrayamos, los príncipes filisteos desfilaban por batallones y compañías. David y sus habitantes iban en la retaguardia, con Aquís. Iban en la retaguardia, allí. Bueno, a nosotros nos hacen entender dos cositas. Por una parte, los príncipes filisteos desfilaban por batallones y compañías. Maenopea, ¿cuál es el objetivo de un desfile militar? ¿Cuál es el objetivo de todas estas cosas? Y justamente es el causar pánico, el causar al enemigo miedo, terror. Iba desfilando, iban pasando, imagínense. Entonces uno dice, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Cuánta gente? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo vamos a confrontarnos nosotros con esta fuerza? Bueno, todo eso va pasando por la mente. Uno tiene que estar, ¿verdad?, en ese contexto histórico y tiene que procurar vivir lo que sucedía o lo que sucede en ese contexto histórico. Por lo tanto, David continúa aquí preocupado también porque le había dicho, sí, ya está, no sé si, como solemos pensar y decir, es una estrategia nomás de David, puede ser. Recordemos que la primera vez que él va a Gad, él pensó que todo iba a ser fácil, ¿verdad? Y sin embargo, ahí estaba nada más y nada menos que la espada de Goliat, que era de Gad. Ahí estaban los habitantes que sabían bien que este no es el príncipe, le dicen, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Este no es el príncipe, este no es el rey, este no es el que gobierna, el dueño de la tierra. Ahí está, el dueño de la tierra. Para decir eso de David, nos hace pensar y nos hace entender. Quiere decir que él estaba en este ritmo de lucha. Él estaba en este ritmo entonces de triunfo. Y claro, cuando él recurre aquí, si le dice por favor, aquí me minachete un lugarcito, en el versículo 27 encontramos, David reflexionó, Saúl me eliminará cuanto menos lo piense. Lo mejor es que pueda hacer refigurarse en la Eucaristía, refigurarse, ¿verdad? Y mirar todo lo que significaba para David también esa buena acción que él quiere hacer, pero para defenderse. A ver, Saúl dice, me eliminará cuando menos lo piense. ¿Cuál va a ser mi mejor eujaris? Mi acción de gracias. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo yo voy a hacer con mi pueblo? Porque se añangarecuana ese, bueno. Y después cuenta, ¿verdad?, que se fue, partió con sus 600 hombres. Se pasó a Aquís, hijo de Maoc, rey de Gad. Hijo de Maoc, rey de Gad. Toda esta historia nos enseña, y toda esta historia, ¿verdad?, que ahora nosotros estamos mirando, ¿verdad?, como David también busca. También parece que llega un momento en el cual no le es fácil, porque el 28 le mete en un aprieto. Aquí le dice, bueno, ya me va a mandar 100%. Incluso David muchas cosas no le quiere contar cuando hacía incursiones. Un botado y millo, y yo decía, estuve ahí entre los filisteos, me vi, le bajé la caña, y tal vez por eso también después Aquís, que va a decir, sí, este tipo es un tipo muy, muy fiel, muy honesto.
me doy cuenta de que está luchando a favor nuestro. Incluso lo había nombrado, luego dice, te nombro como mi guardia personal por siempre. Te nombro como mi guardia personal. De una manera muy concreta. Y necesita eso, ¿verdad? Necesita, porque si no, Saúl también le llamó a Inaguishme. Ahora, cuando tiene que confrontarse el pueblo filisteo contra el pueblo de Israel, aquí sino que así se encuentra Israel, o mejor dicho, se encuentra el mismo David en una encrucijada. Vaya bota. Mani bajata. Mara buqueri balajata. Ajata bala, aquí será buqueri bajata. Y voy a luchar a favor de mi pueblo. Los filisteos se reunieron todas sus tropas en Afec mientras Israel acampaba junto a la fuente de Jezreel. Pero que eso sí, porque las tropas en Afec, siguiendo todo lo que era la preparación para esa guerra, no era fácil porque veía que era bastante peligroso. Y entonces, ¿y David? ¿Cómo va a ser David? Va a entrar, va a pelear, le va a matar a su pueblo. Y bueno, eso es lo que seguiremos viendo, así como nos presenta aquí. Porque los príncipes filisteos desfilaban por batallones y compañías. David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquís. Y así continuaremos la próxima, queridos amigos. Nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañé, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañé con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.